Perfecto, Humberto. La verdad, si yo te digo que nos tenemos que ir, no lo puedo creer porque cada vez es muchísima la gente que está viendo. Entonces, te pido por favor si podemos seguir un poquitito más, ¿sí? Me están preguntando qué opinas sobre los bancos de reinas, ¿sí? El producir bancos de reinas. ¿Hacerlos a nivel nacional o por regiones? Pues a ver, habría que, no sé si me puedas definir exactamente para ti qué sería lo del Banco de Reinas. Yo lo que tengo en la cabeza de Banco de Reinas y pues que te puedo responder esa parte, tú me aclararás ahora si es eso o no, es poder poner en un banco de reinas dentro de una colmena una cantidad de reinas para tenerlas ahí para uso futuro. Lo que te respondo No, con no, no. respecto ya, A ver, lo que te respondo con respecto a eso, específicamente, porque puede ser de algún interés, es que con abejas africanizadas, los bancos de reinas no funcionan, porque las abejas africanizadas tienden, cuando hay un gran número de reinas, tienden a ser muy agresivos, muy agresivas hacia ellas y termina uno con abejas, con reinas, con patas y alas dañadas. Con abejas europeas, esa es una técnica que se puede usar, pero creo que tu pregunta específica es diferente. va por otro lado. Lo que conocemos nosotros como banco de reinas, y creo que es lo que me preguntan por Twitter, es lo siguiente. Un banco de reinas sería en un lugar determinado donde nos aseguramos, no siempre es el 100%, de un lugar libre de abejas silvestres y que determinados productores elijan por su mansedumbre, producción, sanidad, elijan su mejor reina y la lleven a ese lugar, ¿sí? En particular, donde vendrían a estar 10 o 20 productores con su mejor reina. Es como si fuese una exposición ganadera o algo que cada uno lleva su mejor toro o su mejor animal. Bueno, sería un lugar donde cada productor, contando las determinadas características que te nombré, que es mansedumbre, sanidad y producción, llevan una reina y de ahí se trata de entre todas ir sacando nuevas hijas para después repartir a los productores. Por lo menos eso nosotros lo conocemos como banco de reina. ¿Tú has trabajado? ¿Qué recomiendas sobre eso? Bueno, digamos, no sería contra ese método, esa técnica, pero lo que sí quiero decir es que no hay nada de malo en que nuestras abejas estén en contacto con abejas, digamos, silvestres o enjambres silvestres. Y esto lo digo porque, y volviéndome incluso un poco antes, la productividad o por ejemplo, resistencia a enfermedades está dada por la alta variabilidad intracolmena a nivel genético. ¿Esto qué quiere decir? Que entre mayor variabilidad nosotros tengamos dentro de cada una de nuestras colmenas, y esto ya se sabe, mayor o mejor va a ser el desempeño productivo de nuestra colmena. Entonces, lo que tú me estás hablando, lo que ustedes llaman banco de reinas, son poblaciones cerradas, lo que se llama poblaciones cerradas, que son poblaciones aisladas en ciertas áreas donde se sabe que no hay abejas, o en islas, o en otros sitios, y le permite a uno hacer un control genético mucho más específico. Nada contra. Y pues, si alguien quiere desarrollar eso, pues está bien. Pero lo que quiero mencionar es que realmente la variabilidad, y eso es algo que nosotros durante ya más de 50 años hemos tenido con las abejas africanizadas, y por eso tenemos la resistencia que tenemos a enfermedades el día de hoy, es porque tenemos una altísima variabilidad intracolmena de nuestras abejas. Entonces, no te sabría decir específicamente en dónde es mejor hacer una población cerrada o un banco de reinas, simplemente donde sea un sitio aislado y uno pueda tener un control reproductivo de nuestras abejas,
Pero lo que quiero mencionar es que no hay nada de malo contra que nuestras abejas estén expuestas a material silvestre, porque nuevamente la variabilidad que nosotros podamos tener a nivel genético en una población, si esa población igual la seleccionamos, pero está en contacto con esos otros genes, pues hará con que nuestras colmenas puedan ser más resistentes a enfermedades o más productivas o más, qué sé yo, de acuerdo a lo que estemos seleccionando. Bueno, parece que las personas te van conociendo, porque la segunda pregunta que seguía era, ¿cómo controlamos la genética de los enjambres silvestres si lo hacemos por medio de saturación de colmenas sanganeras de una determinada línea de abejas? A ver, el control de abejas silvestres es imposible. Y me refiero nuevamente a lo que sucedió con el proceso de africanización en América y que fue intentar, cuando ya llegaron a Centroamérica, eso fue tal vez en los años 70, 80, se escapa a mi memoria en este momento, donde organizaron unas barreras, que podrían llamar así, de colmenas de abejas europeas en toda Centroamérica y en muchos sitios para impedir el paso de las abejas africanizadas, y no fue posible, y pues las abejas, el resultado está que ya están en el sur de, las africanizadas están en el sur de Estados Unidos. Entonces, hacer un control de los enjambres silvestres es imposible. Tendríamos que saber dónde está cada uno y eliminarlos, si eso es lo que quisiéramos. Pero digamos, en términos, porque yo creo que la pregunta está más es hacia cómo mejoro yo las probabilidades o acelero los procesos de mejoramiento genético, y es, por un lado, intentar seleccionar, entender nuevamente que la productividad está más controlada por el ambiente y que yo tendría que referirme a una característica física que sea un poquito más controlable, hacer selección continua de esa característica, y si quiero acelerar el proceso, hacerlo por medio de la inseminación instrumental. Pero por intentar controlar de alguna forma los enjambres silvestres, eso es una tarea bastante grande y pues ya se sabe que es prácticamente imposible. Bueno, te empiezo a mostrar, a ver si tú lees ¿llegas a leer lo que escribió Federico? Sí. Que tan viable es generar un proceso de selección y mejoramiento genético a partir de híbridos africanizados, ya que en mi poca experiencia, el avance genético se pierde muy rápido. Hay una regresión rápida hacia características no deseables como el comportamiento defensivo. Entonces, esto pues ya lo habíamos mencionado un poco, pero pues sea en africanizadas o sea en cualquier raza, las poblaciones, si yo dejo de hacer mejoramiento, va a tender a regresar a su línea base. Entonces, con abejas africanizadas, cualquier característica que yo quiera seleccionar, generalmente la de interés es pues la defensividad de las abejas. Yo no puedo seleccionar un par de generaciones y después de dejarlo de hacer, porque efectivamente van a intentar regresar. La población como tal o el pool genético como tal de toda la población va a intentar regresar a su línea base. Entonces yo tengo que hacer un proceso continuo de selección y mejoramiento genético, sea con abejas africanizadas o sea con abejas europeas. Vamos a la siguiente pregunta entonces. Para manejar mansedumbre se hace con selección y preselección hasta llegar a la regulación. La abeja africanizada tomó su comportamiento por las circunstancias de su medio. Bueno, la africanizada, por su legado de la abeja africana, Apis mellifera scutellata, pues tiende a ser pues bastante agresiva realmente, pero pues como ya, por ejemplo, en mi propio plantel de abejas,
pues hemos logrado abejas africanizadas que no llegan a la mansedumbre de las abejas europeas, pero pues sí son abejas que pues uno puede tener muy cerca de la casa y cerca animales muy tranquilamente sin riesgos. Entonces nuevamente pues con las africanizadas son sensibles de selección como cualquier otra población o una raza pura, y yo las puedo seleccionar efectivamente por mansedumbre, pero nuevamente menciono y reitero que todo proceso de selección, sea cual sea la característica, tiene que ser continuo. Perfecto, seguimos con esta que sigue. A ver. Hay estudios sobre epigenética en abejas, así como qué tipo de factores influyen para su adición de grupos químicos a las cadenas de DNA. Pues no sé exactamente, efectivamente sí hay un control epigenético de muchas cosas. Para intentar aclarar, la epigenética se refiere a cierto control que pueda haber de ciertas sustancias, proteínas específicamente, que hacen que no son parte del ADN, pero hacen con que la expresión de ciertos genes pueda ser mayor o menor. Entonces, si la pregunta es si hay estudios sobre epigenética en abejas, no los tengo en la cabeza en este momento, pero estoy seguro que sí. Y como en cualquier otro organismo, estas características epigenéticas, que son proteínas que pueden hacer con que la expresión génica sea mayor o menor, como en cualquier otro organismo, pues efectivamente también puede afectar la expresión génica en abejas. Bueno, acá vas a tener una pregunta en la cual es más que una pregunta, una reflexión. Pero a ver. ¿Cuál es la recomendación de criterio de selección para los productores puedan seguir trabajando desde su experiencia? Desde su criterio y su trayectoria, ¿fue un error o un acierto la africanización? Ya que muchos académicos y productores dicen lo contrario, que es improductivo e inviable. A ver, aquí pues no, realmente no importa mi opinión de si la africanización fue buena o mala, porque simplemente se dio. Y es lo que tenemos en este momento y es con lo que trabajamos. Entonces, de nada serviría dar mi opinión si eso fue bueno o malo. Ahora, desde el punto de vista de lo que sucedió con abejas africanizadas a nivel de su resistencia a enfermedades y a parásitos, realmente fue muy bueno, porque el impacto económico que tiene en la productividad apícola en cualquier parte del mundo por el tratamiento de las abejas con químicos y con el potencial de contaminación que esos químicos tienen en los productos de las abejas y el potencial que pueda tener de generación de resistencia y residualidad en las mismas abejas y en los productos es altísimo. Ese costo es altísimo. Y lo que llevan intentando mucho con abejas europeas desde hace mucho tiempo precisamente es cómo hacemos para reducir esos costos y generar abejas que sean más resistentes y que tengamos que hacer menos tratamientos químicos y tal. Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista con las abejas africanizadas, porque son un poco más agresivas, pero no tenemos que hacer ningún tratamiento químico y por lo tanto nosotros no tenemos impacto económico en las abejas porque no tenemos que hacer esos tratamientos. Y nuestros productos, por lo menos desde el punto de vista del tratamiento, de los tratamientos que le podríamos dar, no hay residualidad. Otra cosa ya es que el néctar y el polen puedan venir contaminados desde el campo, pero desde el punto de vista de residualidad por los tratamientos que nosotros hagamos es cero. Entonces, desde ese punto de vista, la africanización fue lo mejor que nos ha podido pasar.
Ya si nos vamos para atrás y qué fue lo que pasó en el proceso de africanización y las muertes que hubo por pues toda la cosa, pues fue muy malo, obviamente. Pero si lo vemos al día de hoy, pues la africanización realmente ha sido muy, muy buena. En Apis mellíferas, ¿cómo se encuentra o qué características tiene el gen dominante y el gen recesivo? En Apis mellifera y en cualquier organismo, un gen dominante va a ser dominante y un gen recesivo va a ser recesivo. Esto lo que quiere decir es que ese gen dominante es el que tiene la expresión génica y el recesivo no tiene esa expresión. Pero desde ese punto de vista no hay ninguna diferencia con cualquier otro organismo, se comporta exactamente de la misma manera. Vamos a esta, a ver. ¿Cómo puedo hacer para conservar, pregunta Jiménez Blanco, cómo puedo hacer para conservar mi variabilidad genética en mis abejas, teniendo en cuenta que cuando se produce la fecundación de las reinas, están expuestas a fecundarse con diversos tipos de zánganos? Pues la respuesta está en ese comentario final, y es que efectivamente cuando las abejas cuando la reina sale a su vuelo nupcial y se fecunda con muchos zánganos que nosotros no podemos controlar si se hace esa fecundación natural, pues se está manteniendo esa variabilidad porque hay mucha contribución genética de todos esos zánganos hacia nuestra reina. Entonces la forma de mantener esa variabilidad es permitiendo que las abejas se fecunden de forma natural y pues ya. Otra cosa que es importante que no había mencionado y que tiene que ver también con, digamos, podría ser parte del ambiente para la mejor productividad de nuestras colmenas es la calidad de las reinas. Y cuando hablo de calidad de las reinas en este sentido, estoy hablando en el sentido fisiológico, no en el sentido genético. En el sentido fisiológico, querría decir que esa reina fue una larva muy pequeña cuando hicimos nuestras transferencias. Esa larva fue alimentada con jalea real en exceso, fue muy súper alimentada, y cuando tuvo su desarrollo al interior de nuestro núcleo de fecundación o de la colmena o lo que sea, estuvo muy tranquila, se logró desarrollar de la mejor forma posible y salió a fecundarse con muchos zánganos. Esta reina, sí, durante todo su proceso tuvo las mejores condiciones. Es una reina que va a tener una gran cantidad de ovariolos y es una reina que va a producir sus feromonas en excelente calidad y en la cantidad necesaria, y va a hacer con que nuestra colmena sea muy productiva. Entonces, esto es algo que no generalmente se tiene en cuenta porque estamos pensando es en la genética y la genética y la genética de nuestras abejas, y resulta que si tenemos en cuenta la calidad fisiológica también de nuestra reina, es un impacto adicional que vamos a tener en la productividad de nuestras colmenas.